cuál es la simbología y cómo se determina con voltaje y corriente. Obviamente, ¿no es cierto? Va a ser diferente. Un condensador y una bobina. Ya sabemos que el condensador me almacena energía, mientras la bobina me almacena energía magnética. Entonces, esas situaciones ya tienen que irles investigando, leyendo algo, etcétera, que obviamente nosotros en los circuitos esos elementos. Entonces ya vamos a empezar a ver, vuelvo a reiterar un poco, ustedes han visto bien lo que es ecuaciones diferenciales de primer orden, que eso es fácil. Entonces vamos a tener justamente las ecuaciones en primer orden, circuitos RL y circuitos RC. ¿Sí? ¿No es cierto? Resistencia condensador, resistencia bobina, una inductancia. Entonces eso es lo que quiero que vayan viendo, etcétera, tal que el martes nosotros ya entremos de lleno, haciendo obviamente un repaso de qué es un condensador, qué es una bobina y cuál vamos a hacer la aplicación en un circuito. Entonces, todo lo que hemos visto, Thevenin, Norton, mallas, nodos, vamos a aplicar a esas, a los circuitos, ¿no es cierto? Hemos visto puro resistivo, pero al tener esos circuitos resistivos, hemos encontrado varios métodos, ¿no? Y entonces uno puede ir analizando. Y lo que habíamos también visto al final es el Thevenin, en el cual nosotros podíamos tener la transferencia, o sea, la máxima potencia de transferencia que teníamos de un circuito a otro. Eso significa, ¿no es cierto?, de que ese circuito que teníamos antes teníamos que colocarlo como un Thevenin. Ese era el requisito del circuito. Y ese Thevenin ya teníamos a la carga de otro circuito que podíamos acoplar o alguna situación, y por lo tanto sabíamos que para que haya una máxima transferencia de potencia, ¿qué sucedía? De que la resistencia Thevenin debía ser igual a la resistencia de carga. Si eso ocurre, tengo una máxima, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Bien, entonces ahora vamos a seguir y vamos a aplicar un término de este tipo. A ver, ¿dónde está mi cosa? Y vamos a ver. ¿No es cierto? Mi tablita. Vamos a poner nuestra pizarrita. Bien. Entonces, lo que les decía, el circuito que vamos a ver dice así. Inge, Sí, dígame. no está compartiendo pantalla. No en esta pantalla. Ah, perdón. Ahora sí. Sí. Ya ve. Sí, me faltó un paso. Bueno, entonces vamos a ver en el circuito de la figura. Pondremos la figura, o sea, el circuito. Vamos a tener acá
Ya. No pondremos otros, sí. Le ponemos con rojo para que no se... Vamos aquí. Vamos a hacer uno bien. 10 amperios. Vamos a tener aquí 4 ohms. Luego tengo una fuente dependiente de controlada por corriente. Aquí tengo esto. Ya, y aquí tenemos y sub X. Luego aquí tengo 3 ohms. A, B. ¿Cierto? Y aquí tenemos 6 ohms. Una corriente de sub Y. Más menos alfa y sub Y. ¿Cierto? Y aquí tengo una resistencia. Y una resistencia de 4 ohms. Ya, bien. Entonces, dice así. Vamos a colocar acá. Y dice halle el equivalente Thevenin a la izquierda de las terminales A y B. ¿No es cierto? Izquierda A, B. Y halle el valor de alfa. Halle alfa. ¿No es cierto? Tal que se entregue la misma, o sea, la máxima potencia, o sea, acá, hallando alfa, debo tener una máxima
potencia al circuito ¿cierto? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo ahí terminales A y B de un circuito y al lado otro circuito, en el cual en el primer circuito, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Dice hallar el equivalente Thevenin a B, encontrando el equivalente. Y luego debo hallar alfa, ¿no es cierto? Para que ese valor sea la impedancia que entremos a este, es decir, máxima transferencia. Entonces, si aquí saco 3, aquí debería tener 3, para que veamos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un Thevenin en la derecha, un Thevenin en la izquierda, ¿y qué voy a tener en ese sentido? Vamos a tener justamente nuestra potencia máxima. Bien, entonces, veamos qué podemos hacer en ese sentido. Entonces, veremos el de la derecha, ¿no es cierto? El circuito de la derecha. ¿Qué teníamos en el circuito de la derecha? ¿No es cierto? Vamos a ver aquí. En mi circuito a la derecha, ¿qué teníamos aquí? Quizás una resistencia de 4 ohmios. Aquí tenía una fuente de más o menos 40 voltios. Aquí no le había puesto. Aquí está, pues 40. Bien. 40 voltios. Luego tengo esto. Aquí que tengo una fuente, ¿no es cierto? Menos, más de 2 y X. Aquí tengo una resistencia de 6 ohmios. Y aquí tengo una resistencia de 3 ohmios. Y aquí tengo, ¿no es cierto? A, B, mis terminales. Entonces, acá tengo un circuito Thevenin. ¿Qué es lo que vemos en ese circuito? A ver, preguntaré, ¿qué cosa? Vamos a ver. ¿Cómo es Pedro? Pedro Barrientos, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo podemos empezar a encontrar el Thevenin? ¿Ah? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es Pedro? ¿Ah? Ah, Ya, a ver, hallar la resistencia de Thevenin o algo así. claro, o sea, fíjate tu circuito. En tu circuito, ¿qué es lo que estás viendo? Que tienes dos fuentes. Una fuente de tensión, en otras palabras, una fuente independiente y una fuente dependiente. ¿No es cierto? Al tener esa situación, hemos visto de que para encontrar el Thevenin de este circuito, habían
tres situaciones. Primera situación, de que tenga solamente fuentes independientes. Ese no es el caso, porque aquí tengo una fuente independiente y una fuente dependiente. O sea, el primer caso no va. Segundo caso, que es que tengo fuentes independientes y fuentes dependientes. Este es el caso porque tengo una fuente independiente y una fuente dependiente. ¿No es cierto? Y el tercer caso que decía, solamente fuentes dependientes. Por lo tanto, esta no va. ¿Sí? Ya está. Entonces, si nosotros ya determinamos de que existe una fuente dependiente y una fuente independiente, aplicamos el segundo método, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el segundo método? Primero, encontrar el voltaje en circuito abierto. ¿Se acuerdan? En circuito abierto, encontrar el voltaje en circuito abierto. Uno. Segundo, ¿no es cierto? Cortocircuitar las terminales y encontrar la corriente en cortocircuito. Encontrando la corriente en cortocircuito, hacía la relación de el voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. ¿Eso qué significa? Que tengo la resistencia Thevenin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decíamos acá? ¿No es cierto? Vamos a decir, ese método, tengo fuentes independientes y tengo fuentes dependientes. En ese caso, ¿qué decía? A, encontrar el voltaje en circuito abierto. B, cortocircuitar A y B. Y obviamente tenía la corriente en cortocircuito. Entonces encontraba la corriente cortocircuito y tenía la resistencia Thevenin, que era igual a la relación del voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. ¿Listo? Y por lo tanto, ¿qué tengo acá? Mi Thevenin, resistencia Thevenin y mi voltaje Thevenin, más o menos. ¿Está listo? En los terminales A y B. Eso es lo que teníamos que ver. Entonces, por eso les decía, lo primero que tenemos que ver en el circuito que tengo, me está pidiendo un Thevenin, que quiere decir encontrar un equivalente de ese circuito. Entonces, me fijo en cuál de los casos estaría. Primero, segundo, tercer caso. ¿No es cierto? El primer caso no es porque me dice que solamente tengo fuentes independientes. Acá ya tengo una dependiente. Sería el segundo caso. Y en el segundo caso me dice que primero debo encontrar el voltaje en circuito abierto en los terminales A y B, ¿no es cierto? Bien. Segundo, cortocircuitar entre A y B y encontrar la corriente en cortocircuito, ¿no? Short circuit, cortocircuito. Eso tenemos en esa simbología en los libros. ¿Por qué? Porque como son traducidos del inglés, entonces ya se opta de tener ¿no es cierto?, esos subíndices del inglés. Porque podríamos poner open circuito, circuito abierto.
¿Y cuál es el problema muchas veces en esa situación? Yo pongo, por ejemplo, circuito abierto. Ahí me parece como si fuera AC. Y digo, es corriente alterna. No, circuito abierto. Entonces, muchas veces manejando esa situación, ah, hay confusiones. Entonces es preferible dejar esa de circuito abierto, open circuit, OC. Y la otra situación es de circuito, cortocircuito. Si yo pongo cortocircuito, la corriente CC, me parece, será continua. ¿No? Entonces hay esas situaciones que se dan, entonces más fácil teniendo esa nomenclatura distinta a lo que podríamos confundir con corriente alterna o corriente continua. Bien, bien. Entonces, teniendo ya esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Hemos dicho, ¿no es cierto? De que, vamos a poner acá, de que lo primero que vamos a encontrar aquí es el voltaje de circuito abierto, open circuit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes se fijan, ¿qué tengo? A ver, veremos en esa situación. Lo hacemos por nodos o por malla. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo? Por malla. Ya, muy bien, por malla. Entonces, ¿qué hacemos por malla? Muy bien, entonces aplico aquí ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no es cierto? Es malla. Entonces, ¿cuál es el primer término? Empezamos, ¿no es cierto? De acá, de este punto. Trin, esto. Esto es mi malla. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es? ¿Cuál es la corriente que tengo aquí? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Ah? ¿Cuánto ¿Dónde? vale? Aquí en el de 3 ohmios, en la resistencia de 3 ohmios. Corriente. Circuito abierto. A ver qué pasa. Va de cero, pues. ¿O no? ¿Tenemos corriente o no? Si aquí tengo circuito abierto. No, Inge. Ya, bien. Entonces, vemos, empezamos por dónde? Por acá, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo acá? ¿No es cierto? A ver, aquí es. Menos 40. Más, ¿qué cosa? Más 4 y, ¿no es cierto? 4, ¿qué cosa? Y sube X, ¿o no? Después, ¿qué más? Menos 2 y sube X. Y una Más, pregunta. sí. ¿Por qué en esa fuente cambió de corriente a voltaje? ¿Cuál corriente? ¿Cuál corriente? En la fuente dependiente. Ya, fíjense, ¿qué estamos haciendo por mallas? ¿Qué tenemos el concepto de malla? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo por malla? A ver, cuénteme. Sumatorio de voltajes igual a cero. Ah, ¿y qué tengo en esta fuente? ¿Esta fuente de qué es?
Si tengo aquí menos más, ¿qué quiere decir? Que es una fuente de tensión controlada por corriente, ¿no es cierto? ¿O no? Es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿No es cierto? Es una fuente dependiente. ¿Por qué cambia, Inge? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Voltaje, 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 voltaje. Más, ¿qué cosa? 6 y X. Esta X medio Ingeniero, chistosa. Sí, ¿eso no era intensidad, ingeniero? Una fuente de corriente, ¿no era? no, esta es la del otro lado es, a ver, vamos a ver. Ah, yo me he equivocado. Sí, Inge, eso le dije. Ah, sí, tienes toda la razón. A ver, es esa. Ah, ya sé qué he hecho. Ya sé por qué no me están. Ah, yo me he saltado un paso, perdón. Si ustedes se fijan, me he saltado un paso o no me he saltado un paso. ¿Cómo era mi cuestión? Este era, ¿cuánto era? 10, ¿no es cierto? Ah, es que es hacer de memoria a veces. Ya, este es 10 amperios, 4 fuentes de tensión, ¿no es cierto? Teníamos y 2X. Esta aquí, esta era de tensión, sí, corriente, correcto. Vamos yendo acá. Correcto que tengo acá. Esta no es, esta es una fuente. Ya ve, eso es lo que de que no me he puesto lentes, perdón. Obviamente tiene toda la razón en ese sentido. Me he puesto menos más. Ahora sí, fíjense, bueno, este es el circuito que está bien. A ver, vamos a ver, correcto, bien. Entonces, ¿qué he hecho acá? Si ustedes se fijan, a ver, fíjense, ¿qué hemos hecho? Tengo acá y quiero ver lo primero que hemos hecho a este, lo he cambiado. ¿Qué hemos hecho? Lo he vuelto una fuente, ¿no es cierto? Esta que he hecho. Lo he transformado en una fuente de tensión, de voltaje. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? 4 por 10, 40. Y aquí arriba, la 4 ohmios. Ahí está. He transformado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Por eso tenía la malla, pues. Ahora sí, ha habido un error de esa situación. Y estaba bien puesto yo he agarrado al otro lado, o sea, ¿qué es lo que he hecho? Este será el circuito original. Entonces, al circuito original, cuando yo ya lo he puesto acá, ya he hecho la transformación y no se han dado cuenta. Directamente yo hice la transformación, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿se va ubicando o no? Aquí ha habido, o sea, yo he hecho me he saltado un paso al poner. Entonces, si nosotros analizamos, tengo fuente, ¿qué tengo? ¿No es cierto? Tengo una fuente de
corriente, una fuente dependiente y al otro lado tengo otra fuente independiente. Entonces, me está diciendo que encuentre el Thevenin a la izquierda de A y B. Entonces, yo debía haber escrito el... Entonces, agarro y digo, transformo esa fuente de corriente en una fuente de tensión, que es lo que he hecho acá. Entonces, al colocar la fuente de tensión, tengo 44 y la otra es una fuente de voltaje controlada por corriente. Listo. Entonces, ahí no tengo ninguna situación, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Inge, ¿por qué lo transforma? ¿Cómo? ¿Por qué lo he transformado? Por dos razones. Porque si hiciera acá, ¿qué tendría que hacer? ¿No es cierto? Tendríamos que tener a ver, lo volvemos a poner aquí. ¿No es cierto? En este. Es porque es el mismo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me está ocurriendo? A ver, veremos lo que teníamos en el circuito. Teníamos esto. 10 amperios. Aquí tenía 4 ohmios. Aquí tenía menos más 2 y sub X. Aquí tengo 6 ohms. Y aquí tengo 3 ohms. A, B. ¿No es cierto? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso si quisiéramos tener esa situación? ¿No? A ver, aquí yo tengo más menos un voltaje circuito. Ya. Entonces estaríamos viendo acá. Sí. Si yo hago por nodos, ¿qué tendría? Un nodo aquí, otro nodo acá, ¿no es cierto? O podría ser por corrientes. ¿Qué tendría? Muy bien, mallas. ¿Qué pasa con esa situación? A ver, cuéntenme. ¿Qué hiciéramos? ¿No es cierto? ¿Qué hiciéramos si puedo hacer por nodo, por malla, etcétera? ¿No es cierto? Esta cuestión. Si hago por malla, como ustedes dicen, tendré 2 mallas, ¿no es cierto? Puedo encontrar el voltaje OC, circuito abierto, tengo acá un nodo, aquí tendría otro nodo, puedo hacer, ¿qué cosa? Un supernodo, y resultado de que voy a encontrar, obviamente, ¿qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar siempre el voltaje. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí VOC
menos este, si pongo este nodo, ¿no es cierto? Sobre, ¿qué cosa? 3. VOC sobre 6. ¿Este qué va a ser? ¿No es cierto? Menos, que tengo acá una tensión, menos B. Aquí, ¿qué voy a tener si pongo esto? Más B sobre, ¿qué? B, aquí, ¿qué vamos a tener? BA, B, C. Entonces, aquí yo voy a tener BA sobre 3 menos B3 menos 1. ¿Y aquí qué tengo? ¿No es cierto? O sea, vamos a tener una serie de, por nodos, ya vemos que va a ocurrir acá. Y ya no puedo hacer esto, ¿no es cierto? Por malla, ya. ¿Qué vamos a tener por malla? Voy a tener esta malla y esta ya no va. Entonces, ¿qué tendríamos? 4i menos 2i más 4, 6, menos 10. ¿Qué pasa con esto? ¿No es cierto? Entonces, acá, ¿qué pasa? Me estoy complicando la vida. Entonces, ¿qué hago? Transformo esta parte, ¿no es cierto? Esta fuente de corriente la transformo en una fuente de voltaje. Y si la he transformado en una fuente de voltaje, miren esto, lo he simplificado. ¿Por qué? Porque aquí esto va a ser igual a ¿qué? ¿No es cierto? Igual a 0. ¿Y qué tengo aquí? Y sub x. ¿No es cierto? Y sub x. Y por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Acá está y sub x, hemos visto. Y sub x. Por lo tanto, yo sé que y sub x, ¿no es cierto? Acá, ¿qué voy a tener en esta situación? Este voltaje VOC será igual a ¿qué? A 6 y sub x. Y tengo esto. En este otro caso, voy a sacar el voltaje directamente con todo este circuito. Listo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que ver qué cosa. Y sub x. ¿Sí? ¿Se va ubicando o no? ¿Por qué hemos hecho esa situación? A ver, ¿qué me dicen? ¿No es cierto? ¿Cómo resolverían en el caso que no hacemos esa transformación de la fuente? ¿Ah? ¿Cómo harían? Se han quedado muy callados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haríamos? ¿No es cierto de que sí? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto transformación de fuentes. Hemos visto cómo podemos reducir el circuito para poder simplificarlo.
¿no es cierto? Hacerlo tal que yo pueda aplicar rápidamente pasos. Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Tengo que ver, puedo hacer nodo, puedo hacer malla y se me complica un poco. ¿O no es así? Si hago dos mallas, voy a tener dos, dos ¿qué? Dos ecuaciones con dos incógnitas, teóricamente. ¿O qué? A ver, veamos ¿quién me dice? A ver, veremos este. Fernando Merma. A ver, ¿qué haría? ¿No es cierto? Hemos planteado. Este es el circuito. El circuito que nos han dado. ¿No es cierto? Yo tengo ese circuito. ¿Ya? Y yo tengo que hacer entre A y B a la izquierda el Thevenin. ¿No es cierto? Hemos hecho el Thevenin. Acá este. Este es el circuito. Viendo acá. No tengo acá. Entonces, viendo ese circuito, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo reducir? ¿Se acuerdan lo que les decía? Si tengo una situación de este tipo, puedo hacer una transformación de la fuente 1 o dejarla como esa. Y tengo ahí, si ustedes se van ubicando, tengo una fuente dependiente de tensión controlada por corriente. ¿No es cierto? ¿Dónde está mi corriente? ¿No es cierto? Acá. Sí, es lo que hemos puesto en su X. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿No es cierto? Aquí tengo y sub X. Entonces, debo ver esta situación. Puedo colocar esto. Nodo. ¿No es cierto? Y tengo esta situación. Ok, a ver, ¿cómo es? Fernando Merma, está en sala, ¿no? Fernando, ¿qué ha pasado? ¿No estás? ¿Qué ha sucedido? ¿Está en sala o no está en sala? Pregunto, ¿no está en sala? Voy a ver qué pasa. Están 22. A ver. Aquí estás. Estás con tu apagado.
Fernando Merma Bustillos, ¿está en sala o no está en sala? No está en sala, ¿no? Acá estoy viendo. A ver, veamos. Juan Sebastián Cuen, otro que se ha salido de esta. Ah, ya. Dime, de lo que hemos estado viendo, ¿cómo tú encararías esa situación? Yo ya me he saltado un paso en vez de poner otra cosa. Ya, dime, ¿no es cierto? Acá el circuito, ¿cómo encontrarías el voltaje del circuito abierto del del que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué harías vos? ¿Cómo lo resolverías esto? Creo que está más fácil, ingeniero, como estamos haciendo hace rato. O sea, reemplazar la fuente de intensidad con una fuente de tensión y de ahí ya tenemos Claro, la claro, intensidad ya de... tienes una. Exacto. Por eso les decía, uno tiene que ver qué cosas puedo aplicar de mi teoría, ¿cierto? Si yo, tú estás viendo, hago esa fuente de corriente, la vuelvo en tensión, ya está, es lo que tengo ahí arriba, ¿sí? Entonces, yo he agarrado y me he saltado un paso, bueno, disculpar, por la premura o lo que sea. Entonces, si ustedes se fijan, ya esto vamos bien. Entonces ya hemos encontrado, ¿no es cierto?, mi corriente. Bien. Entonces, si encontramos, vamos viendo que cuánto va a ser esta situación. A ver, tengo, ¿cuánto sería? 4 más 10 menos 2, 8. 8 y sub x igual a 40. Por lo tanto, y sub x sería igual a ¿qué? A 40 sobre 8, igual a 5 amperes, ¿no es cierto? ¿O no? 5 amperes. Listo. Por lo tanto, el voltaje en circuito abierto, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? 6 y x es igual a 6 por 5, 30 voltios. Listo. Ya he encontrado la primera parte. La segunda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? La segunda me dice de que debo cortocircuitar. Andemos aquí. ¿No es cierto? Vamos a ver esto. Es la segunda. Una preguntita, por favor. Sí, ya. No, bueno, no atendíamos cuando lo igualó, digamos, voltaje cero, o no sé qué, igual a 6 y X. No, ¿Por qué lo pues igualó? No.
Ya. En el Fíjate, circuito. ya. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? A ver, vamos a ver aquí. Este voltaje, si no hay corriente, ¿dónde se refleja este voltaje? En circuito abierto. Se va a reflejar acá, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener más, menos, VOC. ¿Sí o no? Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Por eso es lo que yo te decía. Es que normalmente en el circuito no me viene bien B sub cero, digamos, en tal Claro. lugar, pero igual, por eso. Ya dije, ya ahora sí. Ahí la situación. Entonces, vamos viendo acá. ¿Qué es lo que me dice la segunda parte? De que debo cortocircuitar entre A y B. ¿Y qué vamos a tener al colocar entre A y B? ¿No es cierto? ¿Qué va a ocurrir con esto? Aquí yo voy a tener ISC. Entonces lo puedo pintar mi circuito, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí ya más bonito, ¿no es cierto? Más, menos 40 voltios. Luego tengo aquí 4, acá que tengo mi menos más 2 y sub X. Aquí tengo 6. ¿Qué pasa con el 3? ¿Dónde va a ir el 3? ¿No es cierto? Viene aquí. ¿O no? 3 ohm. Y aquí tengo ISC. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en esa situación? Voy a tener que, ¿no es cierto? Veamos acá. ¿Qué tengo en ese circuito? Veamos, tengo una malla, ¿no es cierto? Vemos acá, voy a tener, ¿cierto? Una malla. ¿Cuál va a ser mi malla? Menos, o sea, si es malla, tendré L Kirchhoff de voltajes. ¿Qué tengo aquí? Menos 40. Más, ¿qué cosa? 4, ¿por quién? ¿Ah? Por I sub X. Ya, más. Pero, ¿qué estamos viendo acá? Fíjate lo que está viniendo aquí. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener 4 que me multiplica a quién? A I sub X, ¿no es cierto? ¿Cómo está viniendo esta del I sub C? O sea, el short circuit. Tengo más I C
Tenemos, no, está llegando esa la corriente, ¿no es cierto? Hemos hecho el cortocircuito y el cortocircuito viene por aquí, ¿no es? Sí. ¿Y qué está ocurriendo con esta malla? ¿Qué ha ocurrido con al tener el cortocircuito? ¿S3 existe o no existe? ¿Ah? ¿Qué vamos a tener? Aquí ya creo que se están viendo. Entonces, tengo esta, ¿no es cierto? Mi corriente está viniendo por acá. Y SC más, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? ¿Qué viene acá? Esto. Más 2 y sub X más 6 y sub X igual a 0. Esa es la... ¿Dónde está todito este kit? Si ustedes se fijan, esta que está por acá. ¿Sí? ¿Están ubicando o no? Parece que se están... Creo que este ha sido una situación interesante. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Por qué lo suma I sub X más I sub S? Sí. ¿Cómo están yendo las cosas? A ver. Yo tengo aquí, ¿qué tendría que ser? Inge, Menos, ¿ah? la El- resistencia C ah, igual no sería con no, pues, ISO. pero ¿cómo va está viniendo acá? Aquí tengo más, ¿no es cierto? ¿Más qué? ¿Cuál es mi I sub X? Está viniendo acá. ¿Y esta cómo está viniendo? ¿Cómo está viniendo la I, la de cortocircuito? ¿En esa que se están sumando o no se están sumando las dos corrientes? ¿Lo puedes rayar, Inge, por favor? No se ve ¿Qué es lo que no se ve? Mira, aquí yo tengo, Inge, entonces cuando hay dos negativos juntos, ¿ley el signo o cómo? Porque ahí sería menos X, porque la fuente de claro, es menos X. Estamos de acuerdo. ¿No es cierto? Mi corriente, ¿cómo está yendo mi corriente? Esta, si tú quieres, está en este sentido. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿eso está en antihorario o horario? Claro. No, pues, pero acá que me está, tu corriente viene así, ¿no es cierto? Está viniendo así, esto. ¿Y a este lado cómo va a ir? ¿No es cierto? O sea, a ver, veremos. Mi corriente, si tú ves, esto es I sub X. ¿No es cierto? Está viniendo aquí. I sub X. ¿Sí o no? Aquí. Sí, Inge. Y aquí está viniendo, ¿qué cosa? Y SC, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Inge. Ya.
Entonces, ¿qué están? ¿Se están sumando o no se están sumando? Se Pero eso no suma. sería con la resistencia de 6 ohmios, ingeniero. No, 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 pues. Es que, ¿qué es lo que pasa acá? Perdón. Tu corriente, a ver, puta, vamos a poner mejor. Haremos esto aquí. Vamos a borrar todo bien esta situación. Y aquí haremos esto mejor. Entonces, aquí yo tengo 6x. Aquí tengo y sub x, es lo que me está dando. Entonces, aquí mi 3x que viene aquí y sub s, porque aquí estamos cortocircuitando, ¿no es cierto? Si estoy cortocircuitando, ¿qué ocurre? ¿Por dónde se va esta situación? Viene acá mi corriente I sub X, I sub C. Ese está viniendo aquí, ¿no es cierto? Aquí es mejor en este punto. Este punto voy a tener I sub X más I sub SC. ¿Dónde viene? Aquí, ¿no? Mi corriente está viniendo así. ¡Sas! Acá. ¿Cuál es mi corriente en este punto? ¿Ah? ¿Cuál es esa corriente? En este punto. Acá abajo. ¿No es cierto? Lo que Y estamos sub viendo X. es eso. Yo tengo aquí y aquí me está viniendo, en otras palabras, esto. En este punto tengo I sub X y aquí tiene I sub SC. ¿Qué tengo aquí? I sub X más I sub SC, ¿no es cierto? Se ha sumado. ¿Por dónde va? Por aquí. Y llega aquí. Al 4. Aquí está. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Mi corriente que va a ver que está viniendo aquí es la suma de estos dos. Que va a entrar ¿a dónde? A los 4 ohmios. Listo. ¿Qué tengo aquí? Solamente esto. ¿No es cierto o no? A ver, cuéntenme. Me perdí. Has perdido, ¿no? Bueno, a ver, haremos una cosa. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Dónde está? Vamos, haremos una nueva. Aquí. Haremos esto de nuevo. 4x más menos 40 voltios. Aquí viene menos más 2 y sub x. Aquí viene y sub x. Y aquí tengo 6. Y aquí prácticamente que tenía, estoy pintando 6 ohmios y aquí tengo mi ISC. ¿No es cierto? En este punto, ¿qué está llegando?
y sub X. Están entrando los dos. Más y sub SC. ¿No es cierto? Entra aquí y entra aquí. Esta está llegando acá. Esta corriente. ¿Y esta corriente cómo es? Lo que entra sale. Esta está saliendo acá. ¿Cierto? Las dos. ¿Sí o no? Sale. Esta va viniendo por acá y está entrando aquí. Listo. Ahí. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué tengo en esa situación? Que entra en 4 ohmios. ¿No es cierto? Aquí tengo 4 ohmios. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué tengo aquí? Aquí está viniendo una corriente I. Mi corriente I. Entonces, mi corriente I sería esa. Ahí. Luego, ya, ¿qué pasa con la fuente y la otra fuente? ¿No es cierto? Tendríamos 4, 10. Ah, ya, sí. Bien. ¿No? Ahora, ya estamos. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 4, o sea, menos 40, más 4 y sub X más y sub SC menos 2 y sub X más 6 y sub X igual a 0. Ahora sí, entonces, ¿qué tengo? Menos 40 más 4 y sub X más 4 y SC menos 2 y sub X y sub X más 6 y sub X igual a 0. Por lo tanto, tengo menos, o diré más, 10 menos 2, 8 y sub X más 4 y SC igual a 0. Eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por otro lado, si ustedes se fijan en esto, ¿qué tengo acá? Que 6 y X es igual a ¿qué? Ese no es, ya ve, aquí no es 0, aquí es 40. ¿Es esto? Menos 40, 40. Aquí que tengo 6 y X va a ser igual a ¿qué? A 3 y SC o no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tengo una ecuación y dos ecuaciones. Entonces, ¿aquí qué tengo? 8 y
X más 4 y SC igual a 40. ¿Y aquí qué tengo? 6X, 6 y sub X menos 3 y CC igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Y sí, tengo aquí 8, 4, 6 menos 3. Aquí que tengo 40, no, 0, 8, 6, 40, 0. ¿No es cierto? Y esto es igual a que 5 amperes. Listo. Por lo tanto, mi resistencia Thevenin será igual a qué? Hemos encontrado 30 sobre 5. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo tengo que 6 O. ¿Estamos de acuerdo o no? Están muy callados. Está muy complejo el tema. ¿Ah? ¿Qué dices? Sí, se entiende. Tal vez no se entiende porque su pizarra es un poco lenta. Mientras ustedes Ay, escribiendo 6 y X, abajo sigue estando su flechita. Tal vez por eso no se le entiende muy bien. ya, pero ahora ya está completa la pantalla. ¿Está completa la pantalla o no? O sea que hay un Sí, está retardo. completo. Sí, hay un retardo de más o menos como unos 10 segundos o 5 segundos ahí. Ya, entonces yo tengo que hacerlo más, ¿no es cierto? Un Porque si poco lo más hago muy, lentito. muy rápido, sí, más lento. Ya, entonces, cierto, porque aquí abajo me está dando otra cosa. Ya, entonces, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿No es cierto? Hemos determinado por mallas, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, qué ocurre en esa situación de la malla, porque tengo una malla nada más. Y vamos viendo qué sucede con, ¿no es cierto? Empezando menos 40, 4 porque tengo esta otra opción. Por lo tanto, también nosotros, esta y esta deben ser iguales. La corriente que viene aquí debe ser igual a la corriente de acá, porque es 0, ¿no es cierto? Y tengo la segunda ecuación y he encontrado el, ¿cómo se llama? La segunda ecuación. Y por Kramer, nosotros ya podíamos rápidamente encontrar lo otro. Ya. Bien. Entonces, ¿qué pasa
con esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo ahora? Que yo he encontrado en el circuito de la izquierda de que tengo acá una resistencia de 6 ohmios y una fuente, ¿no es cierto?, de tensión de 30 voltios. A, B. Y aquí tengo mi circuito que tengo acá 6 ohmios. Aquí tengo una... Inge, Sí, de la anterior pizarra en la resistencia de Thevenin, ¿de dónde saca 30? el voltaje pues que hemos encontrado en circuito abierto. A ver, ¿dónde Ah, hemos... ya, Inge. ¿Se acuerda Sí, sí, de sí, ya, que... gracias. Ya. Bueno, entonces tengo esta y aquí que era más o menos alfa y sub y, ¿no es cierto? Y aquí tengo y sub y una resistencia de 4 ohms. ¿Sí? Bien. Entonces, en este punto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ojo, ¿no es cierto? Para que haya una máxima transferencia de potencia de este circuito que tengo Thevenin a este otro circuito es 6 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, a ver, ¿qué quiere decir? De que mi resistencia de entrada de este señor, ¿cuánto va a ser? 6 ohmios. Eso es lo que me dice. ¿No es cierto? Tengo esa situación. Tengo que tener 6 ohmios. ¿Sí o no? Mi resistencia de entrada. Entonces acá, si ustedes se fijan, yo puedo tener, y lo voy a pintar aquí, A, B, donde tengo mi resistencia de 6 ohmios, tengo una corriente de I sub Y, tengo más menos alfa, y aquí tengo 4 ohms. ¿Qué puedo hacer acá? ¿No es cierto? Primero, ¿qué podemos determinar ahí? Yo tengo una, ¿no es cierto? Debo encontrar de que tengo una situación de ese tipo. ¿La cual qué podemos hacer? A ver, cuéntenme. ¿Puedo hacer un Thevenin, no es cierto? ¿O no? ¿O qué puedo hacer? Porque debo encontrar dos
situaciones. Si yo agarro acá, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar un circuito aquí, ¿no es cierto? Un circuito equivalente Thevenin. ¿Y qué me dice cuando tengo este tipo de circuito? A ver, cuénteme. Ah, ¿qué tengo? La fuente de qué? Una fuente que habíamos dicho. Tengo una fuente, ¿no es cierto? Tengo una fuente, aquí me falta esta y subí. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente, lo mismo, y subí, ¿sí? Y obviamente, ¿qué me dice? Que debo encontrar ese alfa tal que sea igual a qué? A la resistencia, o es decir, para una máxima de transferencia debería ser igual, ¿no es cierto?, a un valor alfa para que yo tenga una resistencia o una impedancia, o sea, una resistencia total. Entonces, yo sé que me dice la teoría de que cuando tengo solamente una fuente, o sea, solamente fuentes dependientes, ¿qué hacíamos? Colocábamos una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, en los terminales A y B de 1 voltio o 1 amperio. ¿No es cierto? Entonces, justamente voy a colocar en ese terminal una fuente de voltio, de 1 voltio, en los terminales 6 ohmios, en los terminales de 6 ohmios, y aquí tengo más menos alfa y subí 4 ohmios. Entonces estoy colocando una fuente y fíjense qué es lo que tengo que tener acá. Aquí tengo y sub y, ¿no es cierto? Entonces aquí tendré una corriente total, ¿no es cierto?, de la que estamos manejando. ¿Cómo tendríamos acá? Si aquí tenemos, o sea, vamos a colocar menos más. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Que mi resistencia de entrada, ¿no es cierto? Acá, ¿qué va a ser? El voltaje total sobre la corriente total. Ya está. ¿Cuánto valdría I sub Y? ¿Ah? ¿Cuánto vale I sub Y? ¿Cuánto vale I sub Y? A ver, preguntaré.
¿Cuánto vale I sub Y en ese circuito? ¿Cómo es Víctor Hugo? ¿Estás en sala? ¿Está en sala o no está en sala? Para que veo abandono. ¿Ah? ¿Cómo es? A ver, ¿quién me dice cuánto vale I sub Y? Cero, ingeniero. ¿Por qué cero? Tiene que Sí. tener Porque cuánto. está cerrado. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto vale I sub Y? ¿La corriente es igual a qué? Voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale? 1/6 de ampere, pues. ¿O no? 1/6. ¿Un voltio de dónde es? Ah, No hemos dicho de que mi fuente vale 1 voltio. Ah, ¿Cuánto vale I sub Y? Voltaje sobre la resistencia. 1/6. ¿O no? Ya. Entonces, si aplico la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿qué tengo? Empezando por esta alfa por 1/6, ¿no es cierto? ¿O no? Más 4 por ¿quién? La corriente total, ¿o no? ¿Cuál está viniendo acá? La corriente total, ¿no es cierto? Menos, ¿qué cosa? Y sub Y 1/6, ¿sí? Menos, ¿qué cosa? Menos 1 igual a 0, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Empiezo por arriba si quiero. O si quiero, empiezo por acá. ¿Qué tengo aquí? ¿Sí o no? A ver, cuéntenme. Puchas, creo que hoy día han venido no muy despiertos. O se han amanecido. ¿Qué ha pasado? La parte Está un poco complicado, hija. Ya ve, ahora mastique. Este ha sido miren, este es un ejercicio, o diré un problema de el segundo parcial. Esto les he puesto el segundo parcial. Justamente aplicando Thevenin's. ¿No? Porque yo ya tengo que mi resistencia de entrada es eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en ese sentido? ¿No es cierto? ¿Cuánto va a ser esa situación? ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es 1, ya sabemos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Ya tenemos esa situación.
Entonces, si nosotros vemos que ahí tengo, ¿qué voy a tener en ese sentido? Acá, ¿cuánto vale alfa? Alfa será igual, ¿no es cierto? Vamos a tener 6 por 4 más 24 y sub t menos, ¿cuánto? 6. Tenemos data. ¿Cuánto es eso? 24. ¿No es cierto? 6. Vamos a tener. Ya tengo una ecuación para tener alfa. ¿No es cierto? Porque tengo que encontrar alfa. Por otro lado, resistencia de entrada, que es igual a qué? La resistencia de entrada. ¿Igual a qué es? ¿Cuánto vale? Hemos dicho voltaje total sobre la corriente. Entonces, ¿cuál es el voltaje? 1 sobre IT. Ya está. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. ¿No es cierto? Veamos esa situación. ¿Cuánto vale IT? Ah, creo que aquí esto debe haberles hecho para que hagan en la casita. También, Inge, también. Sí, pero después de unos 2, 3 ejercicios similares. Ah, lógico, vamos a hacer uno similar. Creo que les voy a dar uno similar para que hagan. Les voy a dar esta tarde, les voy a pasar en el... Tengo uno similar. No similar, pero uno parecido. Inge, Sí, ¿por qué dígame. menos 10? Ah, a ver, a ver. 6, 24 y T, ya sabemos. Alfa 24 y T. ¿Qué tengo allá? Yo saco menos 4, Inge. ¿Por qué? Pues vas a No, tener... menos 5. No. Mira, vas a tener... ¿no es cierto? 6. 6 por 4, 24 estamos haciendo. ¿No es cierto? Y vas a poner allá al otro 6, 4 menos 4. Y estás multiplicando por 6 al 1, al menos 1, tienes 6. Por lo tanto, tienes menos 10, ¿o no? Sí, Inge. Perdón, no lo Claro, multipliqué al menos 1. claro, no le has molestado al menos 1, no le has multiplicado, pues. ¿No es cierto? Si tú ves así nomás, estás multiplicando, ¿no es cierto?, por 6, y allá estás dividiendo, entonces te sale menos 4. Al otro les multiplica por 6, tienes menos 6. Menos 4 menos 6, menos 10. ¿No? Ahora, oh, no.
A ver, te lo pondré aquí. Sí, Inge, ya está. Y a ver, entonces, es eso. Entonces, tu resistencia de entrada para mí es el voltaje sobre IT. Ahora bien, ¿qué podemos hacer IT? Si yo pongo todo por 24 menos alfa sobre 24 más 10 sobre 24. ¿No es cierto? ¿Eso qué voy a tener? Menos alfa más 10. ¿Cierto? ¿Podemos hacer eso? Sí. Mi calidad de la red está mal. Mi wifi está... Ya estoy viendo. Debo estar escuchando. Ahora, un rato de eso han debido escuchar medio gangoso. ¿No es cierto? Ahí tenemos eso. Menos alfa más 10, 1 sobre 24. ¿No es cierto? ¿Y cuánto era mi resistencia de entrada? ¿Qué vamos a tener? ¿No es cierto? A ver. ¿Qué hemos dicho que teníamos? I de t igual a 1 sobre 24 menos alfa más 10. ¿No es cierto? Por otro lado, entonces, mi resistencia de entrada ¿no es cierto? Igual a qué? A 1 sobre IT. Hemos dicho, ¿no es cierto? 1 sobre IT. Además, que hemos dicho que mi resistencia era a 6 ohmios. Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a tener así. Inge, no se lo escucha. ¿Qué? No, está mal esto. Yo voy a ver esto así. Vamos a tener 6 por más 10 igual a 24. ¿No es cierto? Es lo que estamos manejando. Por lo tanto, haciendo operaciones, así, menos alfa más 10 será 24 sobre 6. Entonces, tengo menos alfa más 10 igual a 24 entre 6, 4.
Ya. Entonces, ¿qué tengo aquí? Menos alfa será igual a ¿qué? A menos 10 más 4. Alfa va a valer 6. Ahí está. Eso es lo que tendríamos. Estoy con insuficiente calidad de la red. Por eso debe estar llevando gangoso. El problema hoy del Wi-Fi, ya les he comentado de que anda en todo. Fíjense, mis hijos tienen access con de años y están con problemas de señal baja, señal así. Yo tengo Cotel y no puedo cambiarme. Quería cambiarme Access, pero me dan en, ¿cómo es? Me han dicho un mes por lo menos. Ahora Entel, teóricamente, con lo que ya ha llegado han hecho su backbone, llega hasta el Pacífico y es directo en la parte de internet y todas sus cosas, es con fibra óptica, están llegando hasta ahí, es decir, su ancho de banda es fantástico. Están con problemas. ¿Cómo será? Ya ha mejorado mi calidad, por lo menos creo que me escuchan mejor. Entonces, fíjense, miren, hemos estado prácticamente casi las 2 horas viendo un solo ejercicio. Pero, ¿qué es lo que sucede en el fondo? ¿Cuáles son los conceptos que uno tiene que ir manejando? Por eso yo les decía, lo primero que hay que ver, ¿qué tengo en el circuito? Analizar. Uno, tengo, o sea, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me dice de que en este caso debo hacer un circuito equivalente, debe ir al lado izquierdo. Entonces, hemos visto que en el lado izquierdo, ¿qué teníamos? No es cierto, vamos a ver. Ahorita, más. Ya, ese era. ¿No es cierto? Decíamos que teníamos en ese circuito que nos han dado al lado izquierdo de A y B. Entonces, de todas maneras, para hacer un Thevenin, yo tengo una fuente independiente y una fuente dependiente. Entonces, quiere decir que debo hacer el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Primero, encontrar el voltaje en circuito abierto del circuito. Bien. Luego, cortocircuitar entre A y B y encontrar la corriente en cortocircuito. Una vez haber encontrado el voltaje en circuito abierto y la corriente en cortocircuito, hago la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin, cualquier resistencia que es la relación entre, ¿no es cierto?, el voltaje y la corriente. Tengo el voltaje, tengo la corriente. Encuentro la resistencia Thevenin. Luego, sabemos que el voltaje en circuito abierto es el voltaje Thevenin o la fuente del voltaje Thevenin. Listo, entonces ya tengo eso. He encontrado en un valor Thevenin de el lado izquierdo. Vemos en el lado derecho, obviamente, ¿qué debo tener para una máxima transferencia de potencia? Donde acá mi incógnita es alfa. Es
justamente de que mi resistencia Thevenin debe ser igual a la impedancia o a la resistencia de entrada, perdón, a la resistencia de entrada de ese circuito. Eso es lo que me dice. Entonces veo el circuito y voy a aplicar un Thevenin, ¿no es cierto? Y vemos de que tengo una fuente dependiente. Entonces, no tengo fuente independiente. Al no tener fuente independiente, solamente dependiente, tengo que aplicar el tercer caso. ¿Qué me dice el tercer caso? De que, en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Qué me decía? Acuérdense de colocar una fuente de 1 voltio en los terminales de A y B. Y obviamente tendré una resistencia de entrada que es el voltaje total sobre la corriente, ¿no es cierto? El voltaje tengo una, si ustedes se fijan, que tengo acá en paralelo a la fuente que hemos puesto. Entonces, yo ya sé de que la corriente I sub Y será igual a ¿qué? A 1/6, ¿no es cierto? Porque es el... Ahora, ¿qué pasa si hubiera tenido esa fuente, o diré, esa resistencia estuviera en serie con algo? Pues le aplico una fuente de corriente de 1 amperio, lo que habíamos hecho hace rato, en un ejercicio. Bien, entonces, teniendo esa situación, ya encuentro la resistencia de entrada en función de ¿quién? De alfa. Como esto es igual a 6, entonces tengo listo. Porque mi resistencia de entrada era igual a ¿qué? A 1 sobre IT, sobre la corriente total. Porque el voltaje es 1. He puesto voltaje de 1 voltio. Y entonces ya está. En el otro caso, ¿qué tengo? De que mi corriente va a ser 1 amperio. Entonces voy a dividir sobre 1. Eso es lo que... Entonces, ya estamos viendo esa situación. Ya, y bueno, les voy a pasar unos 3 ejercicios para que, o sea, como taller para el día martes. ¿Por qué? Porque después... ¿Cómo? ¿Qué decía? Inge, ayer Sí, solo vimos dígame. el caso 1. ¿Solamente el caso 1? Sí, solo vimos el caso 1. Pero les dije, el caso 2 habíamos visto con una fuente independiente, dependiente. Raro. Ya, les voy a dar entonces un ejercicio. Hemos visto pues el caso 2, pero ¿qué hemos hecho? Si ustedes se acuerdan, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado de fuentes y hemos sacado una fuente Norton. Y esa fuente Norton lo hemos vuelto una Thevenin y listo. ¿Sí o no? Ya, de todas maneras les voy a dar un ejercicio más del segundo caso, un ejercicio resuelto, para que tengan idea en ese sentido. Porque podíamos hacer ahorita uno, pero creo que ya no tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? No tengo reloj ahora. Ay,
O sea, ya estamos sobre la hora. A ver, Inge, ¿habría posibilidad de que nos envíe este ejercicio manuscrito? ¿cómo no? Con el mayor gusto, les mando. Ya, Inge, pero por favor no se olvide. ¿Qué me está diciendo? ¿De que Por me favor. olvido las cosas? No, lo que pues, ¿sabe qué es lo que ocurre? Ahí está. Por ejemplo, lo voy a hacer esta tarde, pero esta tarde justo tengo 2 clases y yo dicto en aeronáutica porque tengo la especialidad de aeronáutica también. Dicto control de tránsito aéreo y con lo que tengo la maestría en administración, dicto administración de aeropuertos. Ya. Entonces, hago eso. En la UNSA, en ingeniería dicto campos electromagnéticos. Entonces, justo se me ha complicado y no es que no me he olvidado, sino que tenía listo para mandar porque estaba ya y ya no hice eso. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, nos vemos el martes. Está bien, Inge. Hasta luego, Inge.